bienvenidos a nuestra transmisión desde la sala podcast del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta Abogados. Nos acompaña la licenciada Edith Rodríguez y el licenciado Olmo Guerrero. Buenas tardes. La idea de estas transmisiones semanales es provocar diálogo, opiniones jurídicas respecto a los criterios que la Corte publica. El día de hoy nos vamos a enfocar en los derechos fundamentales, específicamente en criterios que estudian el derecho fundamental a la salud. Esta semana, la semana pasada la Corte específicamente la primera sala, diversas tesis aisladas en las cuales se aborda el derecho a la salud, en específico las condiciones o características que debe tener el derecho a la salud para considerarse adecuado. La voz o el rubro que tienen esos criterios, todos un poquito en símil, son responsabilidad civil extracontractual en materia médico-sanitaria. Y ahí se abordan o se resuelven diversos puntos en un solo tajo que considero en principio adecuados y que trasciendo tiene diversas referencias que creo que es importante tocar. En primer punto, lo importante de este criterio eran las dificultades materiales que existen para un prestador del servicio y sobre todo también para un particular que va a un servicio médico, de poder demandar en su caso una responsabilidad extracontractual, es decir, como consecuencia de un hecho ilícito, un hecho negligente que es un servicio médico defectuosamente prestado. Y siempre se ha estado volviendo difícil acreditar los elementos de responsabilidad, y en este caso la Corte entra y trata de responder varias preguntas, varios puntos sobre cómo debe ser un servicio médico y qué debe acreditarse en dado caso para reclamar una responsabilidad. Y empieza así con esos criterios. Un punto primero creo que aborda de forma eficiente la Suprema Corte es determinar qué debe de obedecerse o desarrollarse por parte del médico en particular para determinar que su conducta es adecuada. Bien sabemos que la responsabilidad extracontractual se compone de tres elementos, que es el hecho o el acto, que es el daño y es el nexo causal entre uno y otro. Obviamente ese hecho o acto debe ser negligente o deficiente, es decir, que exista algo de reprochable o reprochabilidad en su conducta para que pueda atribuirse una consecuencia negativa de esta persona. En un primer punto, lo que establece la Suprema Corte en uno de estos criterios es establecer que es el juez, en cada caso concreto, el que deberá fijar los deberes de cumplimiento que debe realizar el personal médico en la operación en específico. Es decir, tiene que ser un examen de normatividad aplicable, de prácticas médicas esperadas, de conductas tradicionales y de la diligencia que en el caso concreto debe realizarse por parte de la autoridad médica, del médico en este caso, y cuyo obedecimiento debía realizarse. Es decir, el juez toma un rol activo, Edith, en el sentido de determinar o descubrir, toda la normatividad que debe seguirse por parte del juzgador en el caso concreto, para después llegar a la segunda pregunta, es si se cumplió o no se cumplió, si se fue eficiente o no fue eficiente, y en este primer punto pues, al juzgador se le orienta de forma específica en el que debe fijar o debe establecer en la operación en concreto, en el caso concreto, establecer qué es lo que tenía que realizarse por parte del médico. Sí, en este punto me parece importante señalar que es en el caso concreto, o sea, las circunstancias, condiciones van a definir cuáles son las obligaciones del médico específico. Que sí hay un protocolo, reglas generales de cuáles son las obligaciones, tan sencillas como darle participación al paciente o informarlo de la situación médica en la que se encuentra, de las posibilidades. El más importante es recibir atención médica adecuada, que esto quiere decir que sea proporcionada por personal médico capacitado, o sea, en el área que se necesita. Y dentro de todo eso es lo que dice la Suprema Corte, es decir, es tan complejo determinar una persona específica, así como una rotura de un hueso o la atención por una enfermedad, un ataque cardiovascular, un tema de ese estilo. Como son tan diferentes las conductas que tiene que realizar un médico, la Suprema Corte dice, en el caso concreto del juez, va a tener esta primera labor, ya sea con el material que le brinden las partes o con el descubrimiento del derecho, porque no el día es el derecho como tal, va a tener que decir qué es la norma, qué es la conducta que se esperaba del médico en el caso concreto, y es un ejercicio muy complicado, pero creo que es positivo que la Corte establezca que tiene que hacerse como primer paso. Que la metodología establecida es en beneficio de ambas partes, y creo que el aspecto del caso concreto también
tiene mucho que ver las condiciones, no nada más del médico y del paciente, sino también del entorno, en qué tipo de hospital estamos, en qué comunidad estamos, porque las comunidades son diferentes y el acceso a los medicamentos es diferente. Entonces, creo que el aspecto del caso particular en tiempo y espacio se vuelve algo primordial. Y respecto a este primer punto, básicamente lo que hace es un rol más participativo para el juzgador dentro del proceso. Yo creo que reconoce o siempre hemos tenido el principio que establece que uno da los hechos y el juez te determina o decide en derecho. Yo creo que en el caso concreto, es decir, fijar los deberes que deben de cumplirse, está reconociendo que la práctica médica, así es, y que la práctica médica va cambiando con el tiempo y tiene que adaptarse. Entonces, ¿sabes qué? Las partes te pueden brindar información como tal, pero al final del día es un deber de actuación ligado a servicio de salud adecuado. Pues tengo que decir qué es lo que se esperaba, cuál es toda esa normatividad flotando, qué es lo que de su cumplimiento, ¿no? Exactamente. Del médico, y a lo mejor es lo mismo que en cualquier otra área, pero en cualquier otra área tú buscas una ley y encuentras los artículos establecidos y los aplicas al caso concreto. El problema es que aquí las condiciones y las posibilidades son muchas, ¿no? Así es, y yo creo que es más un punto adecuado el que se establezca ese fijar los deberes. Obviamente no los va a inventar, sino que va a fijarlos, es decir, aterrizarlo al contexto, bajo la conducta que se esperaba de forma anterior a que se sucedieron los hechos en el caso concreto. Entonces yo creo que es una determinación bastante adecuada. Otro de los temas que también la Suprema Corte determina es el tema de la reversión de la prueba. Bien sabemos que en principio el que afirma tiene que probar, y pudiera llegar a creerse que el que está afirmando que hay una actuación negligente es el actor. Por lo tanto, el actor, es decir, el paciente tendría que acreditar que hubo una negligencia por parte del médico, y pensarse a su vez que el médico, como su hecho negativo no fue negligente, no tiene que probar ese hecho negativo. La Corte clarifica un poquito, vuelve a funcionar todo esto y establece que, si bien es cierto el que afirma tiene que probar, en el caso concreto también hay dos principios subyacentes que vienen a reforzar este tema para dar una solución justa, que es el principio de facilidad y el principio de proximidad probatoria. Y dice, quien tiene de las dos partes, al final del día es una contienda en la que se busca la justicia y la verdad, claro, y una solución eficiente, pero quien tiene el acceso más inmediato a la mayor facilidad para acreditar si se hizo de forma correcta o no correcta es el médico. Claro. Y por ello se le determina que sea él quien desarrolla argumentativamente pues las razones por las cuales en el caso concreto su actuación fue eficiente, fue debida. Y bajo esa perspectiva resulta un poquito suavizar ese principio probatorio de que afirma tiene que probar, al decir que pues de cierta manera también el médico al contestar está afirmando que fue debida su actuación y tiene que probarlo, porque él por su capacidad técnica va con mayor facilidad a acreditar que lo hizo de forma adecuada. Me parece en este aspecto, la verdad, creo que es beneficioso para las dos partes. Creo, obviamente, para el paciente, tener la posibilidad de hacer un reclamo sin la necesidad de demostrar lo que afirma, pues es un beneficio. Pero creo que también, y lo quiero poner sobre la mesa, creo que también genera un beneficio para el que está prestando el servicio, para el médico, para el hospital, que probablemente estemos en situaciones en las que sea muy fácil demostrar el daño. Cualquier circunstancia que pueda generar un daño a la salud o un daño a la vida. Pero vamos más allá. La negligencia no es nada más el daño. La negligencia va en función del deber o de la conducta esperada del doctor. Entonces, creo que la metodología que está implementando la Corte para cerrar con el aspecto de la prueba es bastante benéfico. Y además va a provocar que las instituciones médicas y los doctores documenten su actuación. O sea, finalmente se puede prestar a un beneficio en el servicio de salud para ambas partes. Así es, y sobre todo si hay responsabilidad extracontractual por los daños que se genera una atención médica negligente, también, o la Corte dentro de esos 5 criterios establece que hay responsabilidad extracontractual por no informar al paciente de forma efectiva cuál es la situación médica en la que se encontraba. Son dos criterios que, como tú bien dices, va a generar un mejor servicio médico en la medida que va a obligarlos a documentar, y el no documentar van a tener la dificultad de probar teniendo la carga de hacerlo. Entonces, por su propio beneficio van a cuidarse, y al cuidarse están cuidando al propio... Sí, es un beneficio para ambas partes. Yo creo que va para allá.
y ya dividen dos. Bueno, por un lado el particular o quien recibe la atención médica tiene que demostrar el daño y el nexo causal, y por el otro lado, si bien es cierto, no hay una presunción de culpa, sí hay una necesidad más activa de acreditar la debida diligencia por parte del médico. Y además tomando en cuenta que estamos hablando de expedientes médicos que deben de guardar cierto... no pueden ser públicos, no puedes tenerlos al alcance y probablemente ni siquiera los puedas interpretar. Entonces, pues sí, la carga de la prueba tiene que ser del experto. Así es, y la Corte dice, bueno, tratando de evitar esta llamada prueba diabólica, es decir, casi obligarte a lo imposible, le permite, en ese, yo creo que ese principio de buena, no sé si le llaman buena fe procesal o de lealtad procesal, creo que es un reflejo del principio de lealtad procesal, es quien tiene mayor inmediatez o facilidad de probar, vamos a exigirle un poquito más, para que al final del día la contienda se resuelva de una forma adecuada, y yo creo que es bastante adecuado, o sea, que da una, sin quitar la posibilidad de defenderse, facilita la resolución de forma justa. Sí, es darle una metodología al procedimiento que creo que es bastante afortunada para ambas partes. Y dentro de todo eso también obviamente recalcan que es una obligación de medio, es decir, no es únicamente un resultado positivo, sino haber realizado las medidas adecuadas, razonables, para obtener un resultado positivo, sabiendo que el resultado de una operación médica va a depender de muchísimos factores. Exacto. Y entra inclusive la Corte a temas como, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, Abril, cuando un paciente pasa en diversas manos, es decir, por las diversas salas de operación o como tal, pasa de un médico a otro? ¿Cuándo se va a tener responsabilidad del médico, del segundo médico, en relación con el médico que le transmitió, le transfirió al paciente? La Corte también, ¿cuál va a ser la responsabilidad del jefe de la unidad? En el caso concreto, siempre que hay un daño, habrá responsabilidad del jefe de la unidad como tal. La Corte trata de hacer, yo creo que de forma adecuada, esto muy funcional, diciendo, bueno, en cuanto el paciente que pasa de uno a otro, habrá responsabilidad de negligencia, habrá descuido castigable, cuando pueda decirse, o era previsible que se notara ese error y no se hubiera corregido. Si tenía dificultades o era difícil de percibirlo de forma inmediata, pues no habrá responsabilidad, porque lo imposible nadie está obligado. Entonces suaviza un poco la Corte en esos actos complejos de responsabilidad del subsecuente, obligarlo en la medida de lo razonablemente esperado. Yo creo que es la expectativa social de su conducta. Y en temas del jefe de unidad, es decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que se está dando la práctica de reclamar solidariamente al de arriba y a los de abajo como tal. Dicen, ¿sabes qué? Aún y cuando sea jefe de la unidad, tampoco puede llegar al extremo de exigir que por cualquier error de sus subalternos tenga una responsabilidad de él. Es decir, bueno, sí es una responsabilidad por una mala vigilancia, pero dentro de un margen de razonabilidad, no afirmarlo como un punto de inicio como tal. Porque muchas veces no tiene ni siquiera control, o sea, estás en un papel en el hospital. Y el parte importante, yo creo, de este criterio es que el servicio de salud lo puede prestar particulares, lo puede prestar el Estado. No hace una distinción, es ambos. Para ambos. Y yo creo que lo que va a ser interesante es la responsabilidad patrimonial que puede surgir del Estado por los servicios que alguna vez se dice que son deficientes. Entonces, este tipo de criterios van a través de usuarios del servicio de salud, pues van a orientar o van a facilitar que esto mejore a través del diálogo judicial, considero yo. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un criterio obviamente diferente que será publicado el próximo viernes. Gracias. Gracias.